Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que cada semana estamos planteando al debate algunos temas de interés nacional, tanto jurídico como político. E indudablemente consideramos que esta semana deberíamos abordar un tema que causa mucha inquietud en la población, no solo en los abogados, como es el caso del cura Carlos Tuárez, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para lo cual pues hemos invitado y queremos en nombre del Colegio de Abogados agradecerle a nuestro directo amigo Luis Verde Soto, quien es vocal del Consejo Nacional Electoral, con quien trataremos precisamente este caso, saber si hubo o no anomalías en la aprobación de su candidatura. Gracias Luis por haber aceptado la invitación. Les agradezco a ustedes muchísimo por que podamos tratar de cara al público este tema y comenzar a intercambiar como ciudadanos y como autoridades electorales los criterios que pueden haber habido en torno a la calificación de esta candidatura. Justamente por eso te hemos invitado, porque es por ahí, me parece, por donde empieza lo que hoy está un poco en auge en debate sobre la presencia del actual presidente. Algunas organizaciones civiles y vocales del Consejo Electoral hablan de anomalías, de inconsistencias, inclusive de falsedad en documentos presentados por el cura José Carlos Tuárez, actual presidente de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué nos puedes decir? Mira, lo que he hecho es recabar la información que existe en el Consejo Nacional para emitir un criterio y tener un criterio, ¿no es verdad? Más aún de que uno de mis colaboradores fue quien presidió la comisión que fue la que inicialmente emitió un criterio sobre esto. Ciertamente lo que hay, ¿no es verdad?, es de que el Consejo Nacional Electoral Transitorio, no el actual, fue quien decidió la conformación de una comisión formada por distintos miembros de las distintas vocalías para que emitiera un criterio sobre sobre las diferentes candidaturas. De esa multitud de candidaturas, de lo que he visto en este criterio, se escogió un número determinado, algo así como 28, 29 candidatos, entre los cuales el informe que hace esta comisión no califica al padre Tuárez. No lo califica, no cumple los requisitos y no consta entre los candidatos calificados. Este informe, que se realiza además con la presencia de una observación internacional, pasa al Pleno del Consejo y el Pleno decide, como es obvio, estos informes son meramente sugerencias sujetas a recomendaciones sujetas a la decisión de los vocales, revé algunos elementos y allí se califica al padre. Es decir, Tuárez. hubo ya un informe previo Claro. de una comisión. Y esa comisión no calificó a Tuárez. Y sin embargo el Pleno del Consejo Nacional... Esto es normal, porque se trata de una recomendación. Sí, ¿no? indudable, pero si es un informe jurídico, por ejemplo, debe haber profesionales que puedan detectar algunas cuestiones. Evidentemente, y además el cambio de criterio generalmente suele ser razonado. Cuando yo emito un voto en el Consejo Nacional Electoral, razono mi voto, justamente para que quede la fundamentación de cuál es mi criterio. Muchas veces no hemos aceptado los informes jurídicos o de otro tipo, por razones obvias, y razonamos sobre eso, y en este caso, pues evidentemente están comprometidos los votos de quienes votaron favorablemente en este cambio. Es decir, por eso coméntanos Luis, un poco cuáles son estos filtros
que existen para saber si una candidatura cumple o no con los requisitos? Yo entiendo que fueron los requisitos que fueron solicitados para el Consejo, ¿no es verdad? No estoy estrato claro cuáles fueron los que se exigió para este caso de consejería. Supongo que la razón por la cual no se admitió es por no haber cumplido el requisito de haberse separado un número de años antes de cualquier afiliación política, y dado que el sacerdote Tuárez seguía afiliado al Partido al Partido Socialista hasta 2 o 3 meses antes de presentar la candidatura. Pero ahí lo que se certifica, se decía, es su condición de dirigente o de candidato de un partido político, porque tú más que yo conoces, ya el número de afiliados es una base de datos que más bien consta en cada partido político. No, también el CNE tiene que emitir los criterios de certificación de cuando alguien está afiliado o es adherente a un partido político. Es el quien emite la afiliación. Porque se establece que indudablemente él no fue candidato, no fue dirigente, pero seguía como afiliado o adherente al Partido Socialista. Sí, entiendo que eso seguía, pero siguió hasta días antes de producida la calificación de su candidatura, mientras que el requisito, según entiendo, son varios años, si no recuerdo mal, son 5 años antes 5 años. Que tú no debes pertenecer a un partido político para tener la candidatura correspondiente. Esto es lo que no cumplió, y entiendo que esta es la razón por la cual la comisión observó que esto no se había cumplido. Sin embargo, el Consejo Transitorio decidió cambiar ese criterio, modificar esa observación, en base a que habría producido una desafiliación en los 3 meses antes o 2 meses antes, que no sé si sea un elemento suficiente para aprobar esa candidatura, ¿no es verdad? Quienes deben explicar esto obviamente son los miembros de ese Consejo Nacional Transitorio, y particularmente los 2 miembros activos que están en el Consejo Nacional Electoral actual, Diana Tamarit y José Cabrera, serán quienes tienen que explicar por qué cambiaron de criterio. Básicamente supongo que habrán razonado su voto como lo hacemos nosotros ahora, y sabrán justificar jurídicamente e institucionalmente por qué lo hicieron. ¿La condición de sacerdote es un impedimento? Sí, es un impedimento a doble nivel. Cuando se refiere a representación de un grupo, no se refiere a la máxima jerarquía de la Iglesia, se refiere, la norma refiere, ¿no es verdad?, al ejercicio de una forma clerical, y obviamente esto está en la raíz misma de la separación entre Iglesia y Estado en el Ecuador. Es decir, sí nos preocupa a los abogados y a la ciudadanía. ¿Fueron engañados los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio o dejaron pasar estas inconsistencias? ¿Con qué intenciones? Mira, yo creo que hay 2 cosas, ¿no es cierto? Respecto al hecho de las intenciones no sabría decirte. Hay que mirar un poco la trayectoria de los diferentes miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Yo tengo la mejor opinión de algunos de ellos, de su presidente en especial. Sobre el resto habría que mirar cuál es la trayectoria que ha permitido ratificar una u otra cosa. Yo en todo caso te diría que hay un viejo problema. Yo no soy abogado, pero puedo meter cuchara en asuntos que no son míos, que es en el Consejo hay siempre una tendencia tensional entre el derecho administrativo y el derecho electoral. Y por derecho electoral tú no revisas, por la urgencia, la premura, no revisas la veracidad de los documentos, mientras que por derecho administrativo deberías revisarlo. Por supuesto. Yo muchas veces he tratado de forzar, y de hecho algunas de las decisiones que hemos tomado, me refiero al consejero Pitti y yo, están dadas en que hay que acudir al derecho administrativo, que no es contradictorio, y consiguientemente ver la veracidad de los documentos. Y ha habido varios casos que hemos tomado decisiones a partir de la veracidad de documentos, de sentencias. Si te dicen que alguien no es preso y está preso, por más de que te diga el documento de que no está preso y tú sabes que está preso, es obvio que tienes que acudir a la realidad, ¿no es verdad? Y así por el estilo hay muchas cosas más. Pero si habla de documentos falsos, que ya es otro tema que cae en el plano penal, ¿no es cierto? Porque escuchaba yo en algún medio de comunicación que el padre decía de que inclusive habían falsificado su firma en el tema de la afiliación al Partido Socialista, porque tú estás diciendo, bueno, estaba afiliado 3 meses antes, pero en un medio señala que inclusive no estaba afiliado y que lo falsificaron su firma. Entonces eso ya requiere una investigación de carácter penal. En los 2 sentidos.
en el sentido de que efectivamente puede haberse hecho eso, ¿no es verdad? Y en eso tendrá que el mismo Consejo Electoral anteriores deberá decir en qué momento se produjo una falsificación de ese estilo, ¿no es verdad? Y cómo se produjo. Y todos sabemos que hay muchas distorsiones en el sistema de firmas y también lo contrario, de que yo pueda firmar algo simplemente para evadir mi responsabilidad. ¿Qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral actual? Puede hacer poco, yo estoy pidiendo a los abogados que trabajan conmigo que me den una visión exacta de qué se puede y se debe hacer, pero es poco lo que se puede hacer. Pero también hay responsabilidad de funcionarios que pueden estar también del Consejo Nacional Electoral, aparte de lo que podamos hacer frente al puesto que ocupa hoy el padre Tuárez, es decir, hay responsabilidades de funcionarios. Hay dos responsabilidades, las unas tienes que rendirlas frente al Parlamento, y el Parlamento es quien tiene que tomar decisiones respecto al ejercicio de la función por parte del padre Tuárez, y por otro lado está el mismo Consejo Nacional Electoral que tiene responsabilidades por el tipo de fallo que dio. Habrán distintos juicios, pero son dos andariveles diferentes de responsabilidad. Porque no estamos hablando, si estoy bien, no solamente el tema de la afiliación o la condición de sacerdote, sino que se presentaron documentos falsos sobre cargos, dice un observatorio ciudadano, si no estoy mal, respecto a que no fueron reales, de que fueron alterados, que nunca dirigió en tal ciudad española una radio o algún medio vinculado a la iglesia. Bueno, en ese caso sí hay falsedad documental, ¿no es verdad? En ese caso ya es directa la falsedad documental. Simplemente ahí hay que probar el que efectivamente el sacerdote presentó documentos deliberadamente falsos. Claro. O sea, se habla de escándalos con tema de propiedades, de pólizas, de camiones. Eso ya incurre incluso hasta en el derecho canónico. Eso iba a decir, ¿es posible eso? ¿Algo conoces tú decir? Yo entiendo que eso que existe plena realidad. Lo que claro habría que ver es hasta dónde el derecho canónico tiene que ver con... Porque propiedad individual, porque puede existir la propiedad colectiva de la iglesia, que por supuesto lo tiene. Sí. Pero los sacerdotes podrán tener una propiedad individual de ese tipo. Yo no estoy seguro, entonces no tengo certeza sobre la norma, pero yo entiendo que no. Entiendo que no ese es el sentido. Caso contrario, tendrían otra función en la vida económica ciudadana, ¿no es verdad? No deberían ser sacerdotes sino empresarios. Claro, bueno, vamos a seguir conversando con nuestro amigo Luis Verde Soto sobre este tema del sacerdote Carlos Tuárez luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Estamos nuevamente con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos con nuestro amigo Luis Verde Soto, quien es vocal del Consejo Nacional Electoral. Estamos analizando el caso del sacerdote Carlos Tuárez, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y no solamente le estamos pidiendo opiniones respecto al papel del Consejo Nacional Electoral, sino también con su experiencia. ¿Qué le corresponde? ¿A la Asamblea podría darse un juicio político si se han presentado denuncias en Fiscalía? ¿Puede el Consejo tomar alguna medida en contra de Tuárez? Sí, mira, sin que rompa mi función de autoridad electoral, es evidente que puedo ver un criterio así. Yo creo que la Asamblea tiene la entera pertinencia para intervenir en este caso, ¿verdad? El juicio político se da desde la posibilidad del juicio político, se da desde el primer instante en que una persona se asume la función. Esa es una, y yo creo que allí hay varios elementos que hay que pensar. Recuerda tú que yo propuse un exhorto para provocar que se deslinden las intervenciones del expresidente Correa favoreciendo a candidatos al Consejo de Participación. Y ahí en esa parte, Luis, ¿no será que indudablemente, yo sí lo puedo decir que en el Consejo Nacional Electoral toda la estructura correísta, lo que se han ido cambiando son los consejeros, y entonces todavía está una estructura que dejó dudas
a la opinión pública sobre la función durante los 10 años del correísmo. Pues sí, yo creo que tienes toda la razón, simplemente permíteme suscribir tu opinión. Te decía sobre el tema del exhorto, ciertamente el pleno, la mayoría del pleno decidió negar la posibilidad de hacer ese exhorto y al contrario se comprometió en que en 3 días iba a presentar un informe a partir de una investigación de los diferentes repartimientos del Consejo. Ese informe no se presentó en 3 días, sino se guardó durante 92 días. Al guardarse 92 días de ese informe, no pudo ejecutarse lo que era mi pedido, era la investigación sobre la injerencia y la transgresión en la norma que se había producido, porque, como tú conoces, no se puede producir la descalificación sino de candidatos. Según la legislación interamericana, no se puede obrar circunstancialmente ni de modo dedicado, y una vez que tú tienes una autoridad electa no puede descalificarse. Por esta razón no fueron descalificados seguramente muchos de los candidatos que sí transgredieron una norma. Sí, el hecho objetivo existió. Sí existe eso. Pero claro, no se lo hizo porque yo mismo luego no pregunté por la descalificación, no produje la descalificación porque no podía, por derecho internacional, no podía atentarse contra la soberanía popular y expresada. Y en este caso, en el caso del sacerdote Tuárez ahora, justamente es el caso inverso, porque es justamente en la preservación de la voluntad popular, para poder ejercer un cargo sin este conjunto de distorsiones que debería ejercerse. Según el derecho interamericano, solamente puedes producir descalificaciones o cambios en respecto a las autoridades electas cuando hay un objetivo superior a la participación. Y en este caso el objetivo superior es la veracidad de la función del Estado. Me preocupa esto de que posiblemente se filtraron documentos, no se comprobó. ¿Tú recuerdas también que en algún momento se planteó que agrupaciones políticas habían presentado para su registro firmas fraudulentas y fueron pasadas también por el Consejo Nacional Electoral? Pues yo creo que ese es un tema complejo, porque efectivamente el sistema de firmas no sirve. El sistema de firmas no sirve, tú sabes que... El software, la forma de comprobación... De hecho, el software no está funcionando, nunca funcionó bien, nunca funcionó. Un software sumamente caro que se había comprado, y lo que se hace es un sistema de control igual de un cajero de un banco. Es decir, se miran en una pantalla y claro, esto hablando de millones de firmas es casi un procedimiento inútil. Por eso además no se comprueba de modo cruzado, ¿no es cierto?, dónde están determinadas firmas y por qué se obliga este rato, ¿no es cierto?, a que se invalidan algunas firmas. Lo cierto es de que esto tiene que producirnos rápidamente a una decisión que es la de, en lo inmediato, producir la forma por la cual cada ciudadano puede entrar directamente a la base de datos y saber si está afiliado y inmediatamente denunciarlo. La responsabilidad sobre el tema del padre Tuárez recae, tú señalabas, en los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio, pero todavía está ahí, si no estoy mal, Diana Tamaín. ¿Cuál es el pronunciamiento de ella? Yo entiendo que Diana Tamarín y José Cabrera explicarán al país lo que ocurre o lo que ha ocurrido con su voto, por qué se produjo su voto, cuál es el criterio que tuvieron para votar y eliminar el criterio que tuvo la comisión que les entregó sus observaciones y por qué cambiaron hacia esto. Yo creo que esto es lo básico. Cuando uno admite, siempre es responsable de su voto, siempre es razona para tener su voto y habrá algunas razones que deberán ser explicadas al país y al Parlamento. ¿Qué hace el actual Consejo Nacional Electoral, Luis, para depurar precisamente todas estas estructuras que pueden estarse manteniendo en el Consejo Electoral, fraudulentas, no sé si es el término? Mira, yo creo que hay varias, lastimosamente... Porque eso lo decíamos en la época del correísmo, hubo dudas, no lo digo yo, la ciudadanía siempre quedaron dudas sobre la forma como actuaba el Consejo Nacional Electoral. Pues mira, hay que hacer cosas inmediatas. Entre las cosas inmediatas obviamente está un paquete de mínimo de reformas electorales que tienen que ir, que ayuden al Consejo a superar estas taras históricas. Obviamente hay una rémora que son una serie de funcionarios que están actuando a muy alto nivel, tratando, a como dé lugar, a proteger
omisiones de los anteriores consejos o abiertos actos. ¿Podríamos, Luis, entonces entrar a unas reformas obligatorias del Código de Democracia? Sí, tenemos que entrar. Lo que he propuesto en los últimos días, he discutido tanto con el Parlamento como con el grupo de concertación convocado por el presidente, como con el día de ayer con el contencioso. He tenido a bien discutir el proyecto de reformas y discutir lo que me fue pedido por dos de estas instancias, que fue producir una reforma mucho más sintética, mucho más precisa, que permita trabajar desde el estado de discusión de las reformas electorales que tiene actualmente el Congreso. Y en eso he presentado, son 4 prioridades muy precisas sobre las cuales quiero... ¿Se debería hacer una reforma al método de repartir los escaños? Sí, pero lo más importante, esto solo no funciona, tiene que producirse junto a 3 medidas. Una medida principal, es tal vez la más importante, es la de reconstituir las circunscripciones grandes, porque ningún método proporcional funciona sino más allá sobre 6 autoridades. La segunda que tiene que hacerse es restituir un sistema de listas, porque no hay ninguna fórmula de proceder a tener un voto proporcional cuando tienes un cruce entre listas. Entonces son las 2 reformas que acompañarían a un cambio de método. Y el método básicamente opera, yo creo, mi sugerencia, luego hacer muchas corridas matemáticas, de que el sistema Webster se generalice para las circunscripciones sobre 6 y el sistema Hare para las circunscripciones menores. Tu opinión respecto al tema de los recursos económicos a las organizaciones para la campaña, porque esta puede ser una de las razones para la proliferación de muchos movimientos, de muchos candidatos. No necesariamente, creo que la principal razón fue hecha de modo deliberado, que fue crearle a cada nivel de gobierno la posibilidad que tenga partidos y movimientos. Por eso tenemos 286 partidos. Porque la democracia debe buscar más bien a consolidar las organizaciones. La política, la democracia, todo sistema tiene que consolidar y tenemos casi 200 organizaciones entre... Por ejemplo, ahí fue mal entendido el tema de democracia, porque no es democracia tener 1000 organizaciones. Eso es una barbaridad que contraria a cualquier concepto. 200 organizaciones, estratos son parroquiales y cantonales, e incluso así 80 y tantas son provinciales y nacionales, y no puede seguirse con aquello. Tiene que producirse incentivos a la depuración del sistema en muchos criterios, y eso está provisto en las reformas. ¿Serán los requisitos para formar un movimiento? Puede ser, pero lastimosamente las firmas son mal requisitos, un mal precedente. Una forma que he propuesto con cierto carácter provocativo es de recoger lo que ocurre en otros países, que es la devolución del gasto electoral. ¿Cómo es eso? Es decir, si tú no evalúas bien exactamente tu capacidad para intervenir en una gesta electoral que no cumple los requisitos del país, que es 4% más un número de alcaldías y prefecturas, o en su defecto una cantidad de autoridades pluripersonales, si no cumples los requisitos, tú devuelves el dinero que has gastado y has ocasionado con tu candidatura. La devuelves a la nación paga mucho, incluyendo mi sueldo. Por supuesto, y entonces esto, yo decía, no fortalece a la democracia, porque deberíamos buscar más bien, insisto, organizaciones políticas fuertes, coherentes, con propuestas puntuales. Inclusive, no sé, antes se llenaba una ficha de afiliación para los partidos políticos, ahora con los adherentes recogen firmas en la calle y se registran. Hay 2 o 3 cosas que hay que hacer. Yo creo que ciertamente el requisito de firmas es un requisito inútil, porque ciertamente simple ha servido para manipular y para presionar las estructuras políticas. Lo que hay que hacer, a mi criterio, es que solamente puedan ser candidatos quienes tengan militancia o adhesión a un partido durante un número de años, 1 o 2 años. 2 años es la propuesta que he hecho. Esto evita pues la compra de partidos, el flujo de candidatos de uno a otro lado, pero hay que haber ciertas salvedades. Yo creo que tienen que haber salvedades, ¿no es verdad? La relación con organizaciones sociales, etcétera, pero tiene que evitarse este flujo que se produce entre partidos, ¿no es cierto? Hay que asegurar mecanismos de democracia interna. He provisto 2 mecanismos de democracia interna. 1, elecciones simultáneas en los partidos para asegurar las candidaturas, y que la ciudadanía que vota por un partido pueda escoger preferencialmente a un candidato dentro de las listas que proporcionan los partidos. Esto ayuda a que se refresquen las estructuras partidarias. ¿Hasta cuándo el CNE presentará estas propuestas para el cambio de...? Mira, como en este caso tenemos pues algo que inteligentemente está previsto, no habrá en ningún caso
iniciativa electoral o de reforma electoral exclusiva. Esto no existe en el Ecuador, todos podemos presentar esto. Y lo que ha ocurrido es de que tanto la Comisión de Acuerdo Nacional, la Comisión de Justicia del Parlamento, han acogido las reformas que... Eso te iba a preguntar, ¿habrá voluntad política para hacerlo? Yo creo que existe, hay partidos que pueden estar viviendo en la comodidad y el confort de decir a todo, a mí me conviene mucho que sigan las cosas como están. Que siga la forma tan autoritaria que existió en el país en términos electorales, porque es un código herencia del autoritarismo. Que sigan como están, ciertamente, y habrán partidos que tienen necesidad de eso. Yo apelo a la comprensión de los partidos políticos, de que entiendan y entendamos como país, de que este momento es un momento de mucha pobreza política de todos. Es decir, los partidos políticos sumados, los 7 partidos políticos más grandes del Ecuador, no llegan a acumular sino el 30% de votación. Cuando tienes una población flotante sin decisión electoral de 70%, puede pasar cualquier cosa en un sistema político. Pero, por ejemplo, los que ganan también hay que preocuparse porque su representatividad es pequeña, sin desmerecer a nuestras autoridades actuales. Pero alcaldes, prefectos con 20%, 25%, eso no le da una... Así es, todo partido político es una agregación, debe ser un fortalecimiento del consenso y la aceptación. Por eso también, entre otras cosas, preveemos de que se estimulen las alianzas y fusiones y que hay estímulos administrativos, económicos y comunicacionales. Luis, te queremos agradecer, realmente ha sido un aporte muy bueno. No solo hemos visto el tema del sacerdote Torres, sino también la necesidad de hacer reformas al Código de Democracia. Te agradezco enormemente, ha sido un gusto volverte a encontrar acá. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.